Buenas tardes, buenos días, buenas noches. El día de hoy mi grupo, conformado por los estudiantes Mayeli González, Noel González, Ariadnis Muñoz, Ranial López, Tianis Pimentel, Melissa Polanco, mi persona, y Giovanni Tejera, tenemos el gusto de presentarle este video sobre el oído, sobre sus partes, sobre su composición, sobre su función, un pequeño resumen de lo que viene siendo este tan importante órgano en nuestro cuerpo. Esperemos que sea de su agrado. El oído. El oído es el órgano encargado de la recepción del sonido. El oído también es el órgano corporal que sirve para oír en el hombre y en los animales superiores es par y se halla situado en ambos lados de la cabeza. Es un órgano sensorial que permite percibir los sonidos formando el sentido de la audición y en mamíferos también se encarga del equilibrio, tal y como vemos en la imagen inferior. Este se divide en tres partes. Se divide en el oído externo, seguido por el oído medio y en la profundidad tenemos el oído interno. Cada uno se subdivide en otras partes, las cuales voy a explicar más adelante. El oído externo. El oído externo está presentado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El oído medio está formado por una parte anterior, que es la trompa de Eustaquio, una parte media, que es la caja del tímpano, y la parte posterior representada por las celdas mastoideas. Y por último, el oído interno, el cual se divide también en tres partes, una parte anterior que es el caracol, una parte media que es el vestíbulo y la parte posterior que son los conductos semicirculares. Tenemos que el oído interno se denomina laberinto. ¿Por qué se denomina de esta forma? Simple, ya que parece un laberinto tallado en el interior del peñasco del hueso temporal y tiene tres partes. Una parte anterior, que es el caracol o cóclea, de hecho, es un caracol como el caracol, el caparazón de un caracol, que la podemos observar en esta imagen. Es un tipo de caracol y aquí igual se puede ver. Por detrás de un poco, por fuera del caracol, tenemos la parte media del oído interno, que está representado por el vestíbulo, que es como una bola de boliche, que también tiene una parte ósea periférica y una parte interna que es membranosa. Y esta está formada por dos bolsitas, que son el utrículo y el sáculo. Son estas dos que vemos aquí. Ambas están unidas por un canal. Atrás, conectados con el vestíbulo, tenemos la parte posterior del oído interno, que está representada por los conductos semicirculares que tienen una parte ósea, idénticamente una parte interna membranosa. También podemos contar que si cortamos el caracol por la mitad, podemos darnos cuenta que el caracol está formado por una estructura cónica que se denomina columena o columna de Brechet. Sobre ese cono interior se va a enrollar en 2 vueltas y media un tubo y de esta manera se forma el caracol. En este interior del tubo hay una cresta horizontal que se denomina cresta espiral, que se va a insertar en la parte del tubo que mira o contacta con la columna. Ese punto está sellado por una serie de orificios que forman lo que se denomina los conductos en espiral de Rosettal. Entonces, la cresta espiral que segmenta parcialmente la luz del tubo se pega al tubo a una de las paredes del tubo, justo donde el tubo contacta con la columela de Breches. El conducto espiral de Rosettal es donde está la primera neurona de la vía acústica. Esta está en el ganglio de Corti, está localizado en el conducto espiral de Rosenthal. Y por último, la percepción del sonido. Este es un fenómeno complejo que se desarrolla en varias etapas. En primer lugar, se realiza la captación de las ondas sonoras gracias a la membrana del tímpano. En segundo lugar, la señal mecánica es recogida por el tímpano y se transforma o se debe transformar en impulsos nerviosos, proceso que ocurre en el oído interno. En tercer lugar, los impulsos nerviosos a través del nervio auditivo son enviados al cerebro para ser procesados en la corteza cerebral, tal y como podemos observar en esta imagen. Se puede ver la estructura del oído, tanto externa, interna y media. Y también podemos ver los nervios y la corteza cerebral, que es la que se encarga de interpretar estas señales. Complejo vestibular. El complejo vestibular es la parte del oído interno que proporciona el sentido del equilibrio al detectar la rotación, la gravedad, la aceleración. Está formado por el vestíbulo y los conductos semicirculares óseos. El vestíbulo.
El vestíbulo es la parte media del laberinto óseo, tiene una forma de cebolla o una forma de bola. Posee células llamadas las células pilosas. Las células pilosas están unidas a la pared de la ampolla formando una estructura llamada cresta. Las células pilosas poseen estereocilios y quinocilio. El quinocilio es el cilio de mayor tamaño. Las células pilosas, no mueven activamente estos quinocilios y estos estereocilios. Lo que sucede es que cuando existe una fuerza externa en contra de estas prolongaciones, la distorsión de la plasmalema hace que se libere ese transmisor químico por parte de la célula pilosa. En la cara superior y posterior, el vestíbulo presenta ciertos conductos semicirculares óseos, como son el anterior, el posterior y el horizontal. El canal semicircular anterior, posterior y horizontal presentan o están rodeados por conductos semimembranosos. Estos conductos semimembranosos poseen una región dilatada llamada la ampolla, que posee receptores sensoriales. Entonces, una rotación de la cabeza diciendo no, por ejemplo, activa las células pilosas del canal semicircular horizontal, mientras que asentir con la cabeza diciendo sí, activa las células pilosas del canal semicircular anterior. Inclinar la cabeza de lado a lado activa las células pilosas del canal semicircular posterior, que es el más grande. Su cara externa, el vestíbulo presenta dos ventanas, la oval que está ubicada superiormente y la redonda que está ubicada de manera inferior, siendo la oval más grande. Entre estas dos hay una depresión conocida como el seno timpánico. En esta imagen se puede observar de una vista desde abajo el seno timpánico, siendo medial al nervio facial. El vestíbulo posee una pared interna que está formada por tres fosas, una fosa hemisférica, una fosa semioval y una fosa que se llama la fosa coclear, por donde pasa el conducto auditivo interno y se comunica con el acueducto de Falopio. La vista anterior o la parte anterior del vestíbulo hace contacto con el conducto auditivo interno. Conducto auditivo interno. El conducto auditivo interno es de forma cilíndrica. El conducto auditivo interno está ubicado en el espesor del peñasco. Su orificio de entrada está ubicado en la cara posterior inferior y es de forma alargada. Y su borde externo se llama poro acústico. El conducto auditivo interno en su fondo es atravesado por una cresta falciforme o una cresta transversal que lo divide en una parte superior y una parte inferior. Esta a su vez es atravesada por una vara de Bill que lo divide en cuadrantes. El cuadrante anterior superior da paso a lo que son los nervios faciales, al nervio facial, al nervio intermediario de Wisberg y a la arteria auditiva interna, dándose origen ahí a lo que es el acueducto de Falopio. Está el cuadrante posterior superior, que posee la fosita vestibular superior, la cual es atravesada por el nervio vestibular superior. Está el cuadrante posterior inferior, que posee o da paso al nervio vestibular inferior, y el cuadrante anterior inferior, que da paso a lo que es el nervio coclear. Ahora hablaremos sobre el laberinto membranoso. El laberinto membranoso está constituido o podemos dividirlo en dos partes para poder entender mejor su morfología y entender mejor cómo está distribuido dentro del laberinto óseo. El laberinto membranoso lo podemos dividir en dos para entenderlo mejor, que va a ser el área vestibular, que va a ser toda esta área de aquí, el área vestibular, y el área coclear, que vendría siendo esta parte de acá. El laberinto membranoso es casi parecido, o mejor dicho, es igual al laberinto óseo, debido a que este hace el mismo recorrido que el laberinto óseo. Como podemos observar, tiene la misma forma, ya que dentro del laberinto óseo vamos a encontrar el laberinto membranoso,
que este a su vez va a contener un líquido muy importante en las funciones de equilibrio y la audición, que es el líquido endolinfático. Aquí podemos ver el laberinto membranoso, que vendría haciendo todo el recorrido de coloración azul, que vendría siendo lo que está dentro del laberinto óseo, que entonces vendría siendo el laberinto membranoso. Como les dije, la parte vestibular vendría siendo esta que está aquí. Pero conectada a la parte vestibular también vamos a encontrar los conductos semicirculares, que son estos que tenemos aquí, que son 3 conductos semicirculares. El conducto semicircular posterior, que es este que tenemos aquí, el conducto semicircular anterior, que es este que tenemos aquí, y el conducto semicircular externo, también denominado conducto semicircular plano, debido a que, como ya les había dicho, este conducto es plano, es perpendicular a los otros 2 conductos, está ubicado de una forma distinta, entonces por eso se le llama plano, conducto semicircular plano horizontal, o también conducto semicircular externo. El utrículo se conecta con los conductos semicirculares a través de unas ampollas, unas dilataciones que observamos aquí. Estas que tenemos aquí son las ampollas que van a conectar al utrículo, que vendría siendo esta parte de aquí, con los conductos semicirculares. Aquí también podemos ver el sáculo que está dentro del ventrículo, ¿ya? El ventrículo es el área anterior y la cóclea vendría siendo como la parte posterior, para entenderlo mejor. Entonces, aquí podemos ver que el ventrículo está conectado, el utrículo está conectado con el sáculo a través de unos conductos. Los conductos utrículo sacular, que son estos que observamos aquí, a simple vista podemos verlo. Vamos a acercar la pantalla aquí. El conducto semicircular son estos aquí. Estos dos van a conectar al utrículo con el sáculo, que acá a simple vista podemos observarlos también. El utrículo con el sáculo. Esta es la fosa aquí. Estos conductos que tenemos aquí van a conectar al sáculo con el utrículo. La parte coclear está constituida por un techo y una base. La morfología es la de una sección transversal triangular, cuyo techo está formado por la membrana vestibular o de Reissner. Su pared externa está cubierta de endoósteo del conducto óseo, mientras que su suelo está formado por la parte inferior de la membrana basilar y la parte externa de la lámina espiral ósea. En conclusión, es un canal membranoso situado entre la pared vestibular y la rampa linfática en forma triangular, formado por paredes tapizadas interiormente por epitelio de origen ectodérmico. En esta imagen de acá podemos ver que el conducto o la cóclea va a desembocar o va a terminar, que vendría siendo este recorrido que aquí, en un agujero, en un foramen, en un conducto, que es donde se van a entrar y salir los nervios, que a simple vista la podemos observar aquí. Este conducto que observamos aquí, este agujero aquí, va a desembocar o va a terminar el recorrido de este laberinto membranoso. Y también tenemos otra ventana redonda, que en esta imagen de acá la podemos observar, que es esta que está aquí, que es donde va a terminar el conducto, va a terminar el conducto coclear, la rampa vestibular y la rampa timpánica. Soy Giovanni Tejera y acá tengo una imagen del oído interno visto desde arriba. El oído interno está conformado principalmente por la utrícula, por el sáculo, por la cóclea membranosa, que ésta se extiende hacia la ventana cóclea redonda y luego se une hacia la sácula mediante el conducto de Hensens.
De la sácula sale el saco endolinfático a lo largo del espacio óseo llamado acueducto vestibular. De la utrícula salen los conductos semicirculares, que son los que vemos acá. También podemos observar en esta parte el acueducto auditivo interno, muy importante, ya que este comunica al endocráneo con el conducto de Falopio, que posteriormente les hablaré de él. Y acá vemos la membrana o ventana oval que está unida a la platina del estribo. Para la irrigación de este oído interno tenemos a una arteria principal, pero también hay otras arterias que son arterias accesorias. Les hablaré de la arteria principal, que es la arteria auditiva interna, que es la que entra por el conducto auditivo interna. Luego se divide en dos ramas, una rama que va hacia la región vestibular y otra rama que va hacia la región coclear. Para el sistema de drenaje tenemos a tres venas principales. Está la vena auditiva interna, que también es la que sale por el conducto auditivo interno y drena a la vena basilar. También tenemos la vena acueducto vestíbulo, que sale por el acueducto vestibular y drena a lo que sería el seno petroso superior. Y por último estaría la vena del acueducto del caracol, que drena a la vena yugular interna. Acá tenemos una imagen del oído interno visto desde una parte anterior. El oído interno está conformado por tres partes. La parte anterior, que viene siendo la trompa de Eustaquio, la parte media, que es la caja timpánica, y la parte posterior, que son las celdas mastoideas. En realidad el oído medio es un espacio aéreo dentro del hueso temporal que comunica con la rinofaringe. El aire entraría por la rinofaringe, luego pasa por la trompa de Eustaquio, va hacia la caja timpánica y llega a las celdas mastoideas. Como vemos acá, la celda o celda timpánica está cerrada externamente por la membrana del tímpano, que es la lila que vemos aquí. Y la caja del tímpano también tiene tres huesos, tiene dos músculos y tiene algunos ligamentos. Los huesos son martillo, yunque y estribo. El estribo es el hueso más pequeño del organismo. El martillo está conformado por la cabeza, el cuello, la apófisis larga, la apófisis corta y el mango. El yunque está conformado por el cuerpo, la apófisis horizontal, la apófisis vertical y la apófisis lenticular. Y por último tenemos al estribo, que aquí vemos a la cabeza, a las dos ramas y a la platina. Tenemos acá una imagen de la caja timpánica vista a una parte anterior. Tenemos que la caja timpánica está dividida en tres espacios. Está el espacio posterior, que es el epitímpano o ático, el espacio medio, que es la cavidad timpánica, y el espacio anterior, que viene siendo el hipotímpano. Vemos aquí que el mango del martillo está unido a la membrana timpánica y esto se le conoce como ombligo, y de tal forma que no está totalmente recta la membrana del tímpano, sino que tiene una leve concavidad. Acá vemos la articulación entre el yunque y el martillo, y acá vemos la articulación del yunque con el estribo, que es en artrosis. La platina, como ya dije anteriormente, está unido a la ventana oval, y vemos que está inervado por el nervio de Jacobson, que es el encargado del bostezo. Gracias. Hola, mi nombre es Mayelis González y vengo a hablarles de la anatomía del oído, específicamente de la caja timpánica, también conocida como oído medio. Esta está conformada por 6 paredes. En la pared externa se encuentra la membrana timpánica. En la pared interna podemos observar con el número 1 la ventana oval. La ventana redonda la podemos observar en el número 2, el promotorio en el número 3, la prominencia del conducto semicircular externo en el número 4 y la prominencia de la segunda porción del acueducto de Falopio en el número 5. En la pared posterior encontramos el adictus adantum, que se continúa con el conducto timpanomastoideo, lo podemos observar en el número 6. La eminencia piramidal que presta la inserción al músculo del estribo la podemos observar en el número 7. Y en el número 8 podemos observar el orificio que le da paso al nervio de cuerda del tímpano. En la pared anterior
podemos observar el orificio que le da paso al músculo del martillo o tensor del tímpano en el número 9. Podemos ver en el número 10 la trompa auditiva o tímpanofaringea de Eustaquio. Inferiormente está en relación con el conducto carotídeo que aloja la arteria carótida interna, la podemos ver en el número 11, mientras que en el número 12 podemos observar el orificio que le da salida al nervio petroso profundo mayor y en el 13 el menor. La pared superior o techo de la caja timpánica está justo por debajo de la cavidad craneal, se denomina tegmen tympani. Aquí encontramos el epitímpano, mientras que en la pared inferior o el suelo de la caja timpánica podemos ver el golfo de la vena yugular interna. Cerca de la pared posterior está el orificio superior del nervio Jacobson, en el número 14 lo podemos observar. Muchas gracias. Pared externa de la membrana del tímpano. En gran parte, la pared externa la conforma la membrana en sí del tímpano y hacia arriba se completa con la pared externa del ático o epitímpano. La membrana timpánica es una membrana fibroelástica de forma elíptica que cubre gran parte del orificio timpánico y va a pasar a manera de puente por la escotadura de Rivinus. Hacia los bordes del orificio timpánico, la membrana timpánica se engrosa en un anillo fibroso llamado rodete anular de Gerlach o ángulos timpánicos. Esta se fija en el surco timpánico y se interrumpe a nivel de la escotadura de Rivinus. A nivel de dicha interrupción de los extremos del rodete nacen los ligamentos tímpano-alveolares de Troche anterior y posterior, que terminan convergiendo en la apófisis corta del mango del martillo, que está situada por encima del llamado ombligo del tímpano. Entonces, de esta manera, la membrana timpánica delimita dos regiones. Por debajo de los ligamentos tímpano-alveolares se encuentra la denominada pars tensa, y por encima de los ligamentos tímpano-alveolares está la pars flácida o membrana de Shrapnel, donde se vuelve bilaminar y pierde las fibras de colágeno de la capa fibrosa. Bien. La otoscopía. La otoscopía es un tipo de exploración médica. Esta consiste en el examen de oído desde el orificio del conducto auditivo externo que está en la oreja y a través de él podemos ver todo el conducto interno y la membrana del tímpano. Y si hay suerte se pueden observar estructuras a través del tímpano por translucencia como la cadena de huesecillos. Este examen se realiza con la ayuda de un pequeño dispositivo llamado otoscopio. Es una prueba indolora, es muy sencilla y proporciona información valiosa para hacer diagnósticos. Por ejemplo, se pueden diagnosticar infecciones, roturas de tímpano, tumores, entre muchas otras cosas. Ok, una perforación de la membrana timpánica o ruptura de tímpano. Es un agujero o desgarro en el tejido fino que separa el conducto auditivo externo del oído medio o tímpano. Esta puede provocar pérdida de audición y también puede hacer que el oído sea mucho más vulnerable a futuras infecciones. Los signos y síntomas de una ruptura de tímpano pueden incluir un dolor de oído que va y viene rápidamente, secreción mucosa que está llena de pus o de sangre, una pérdida auditiva, un zumbido de oídos más conocido como tinnitus, vértigos, náuseas o vómitos. Las causas de una ruptura o perforación de la membrana timpánica pueden incluir una infección del oído medio o una otitis, un barotraumatismo, que es el estrés que se ejerce sobre el tímpano cuando la presión en el ambiente y la presión en el oído medio están desequilibradas. Un gran ejemplo es la presión del aire asociada a los viajes de avión. Otro ejemplo es el buceo o un golpe directo en el oído como una cachetada o el impacto de una bolsa de aire de automóvil. También pueden ser sonidos fuertes o explosiones, que se le llama traumatismo acústico, una explosión, un disparo, un sonido fuerte en general. También objetos extraños como un hisopo, etc.
o un traumatismo craneal leve. Y bueno, la meningoplastía, que es un procedimiento quirúrgico, sirve para corregir esta perforación del tímpano u otro daño en el mismo mediante la colocación de un injerto. Finalmente, aquí vemos la vista anterior de la caja del tímpano y vemos el conducto auditivo externo, el yunque, martillo y estribo, entre otros ya mencionados anteriormente. Oído medio. El oído medio se encuentra formado por tres partes. Una parte anterior, la trompa de Eustaquio, una parte media, la cavidad timpánica o caja timpánica, y una parte posterior, las celdas mastoideas. La trompa de Eustaquio está hecha de un material óseo fibrocartilaginoso, mide entre 35 y 40 milímetros y está formada por dos conos, uno anterior de material fibrocartilaginoso y uno posterior de material óseo. Se encuentran unidas por una estructura llamada istmo. Además tiene dos orificios, uno que conecta con el tímpano de aproximadamente 2 milímetros y otro que conecta con la rinofaringe de entre 6 a 5 milímetros, que además se encuentra delimitado por dos repliegues, uno anterior, el salpingo palatino, y uno posterior, el salpingo faringeo. Los músculos son el peristafalino externo y el peristafalino interno, que se encargan en conjunto de abrir y cerrar el orificio faríngeo. En cuanto a la inervación del músculo externo, se encuentra dada por el nervio maxilar inferior, que es una rama del trigémino, y el interno se encuentra dada por el plexo faríngeo, que es una anastomosis de los pares craneales 9, 10 y 11. Ahora las cavidades mastoideas. Estas no son más que un conjunto de celdas aéreas que se abren todas en un lugar llamado antro mastoideo, el cual está conectado al tímpano por medio de un conducto de forma triangular llamado aditus ad antrus. También se encuentran tapizadas por mucosas y contienen aire que viene de la rinofaringe. Ahora tenemos la caja timpánica. La inervación motora está dado por los músculos de la caja del tímpano, del martillo y los músculos del estribo. El del martillo está inervado por el trigémino y el del estribo por el facial. La inervación sensitiva está dada por el nervio de Jacobson y el plexo carotidio. La irrigación se divide de la siguiente manera principalmente: desde adelante, es decir, por esta área, por la arteria faríngea; desde arriba, por la arteria meningia media; desde atrás, por la arteria estilomastoidea; y desde abajo, por la arteria timpánica. Ahora bien, el oído externo. Aquí podemos observar todo lo que son las partes del oído externo. Podemos observar la fosa navicular, el hélix con forma de C, el surco del hélix, el antihélix, la concha, el trago y el antitrago. Además, podemos observar también el lóbulo. Continuando, podemos observar las estructuras cartilaginosas, como son la fosa navicular, el hélix, el surco de hélix, el actihélix, la concha, el trago, la escotadura y el antitrago. Ahora bien, en esta imagen podemos observar, como decía, en esta imagen podemos observar la parte externa, interna, anterior y posterior. Aquí podemos observar el pabellón auricular y aquí el conducto auditivo externo que se dirige hacia adelante. Acá podemos ver por último un par de deformidades: oreja en asa, acá el tubérculo de Darwin. Acá podemos ver un par de problemas congénitos: la anotia, que es la ausencia total de la parte externa del oído externo; la microtia, podemos ver un par de surcos en el lóbulo de la oreja, y acá podemos ver surcos o pliegues en el lóbulo. Acá lo que se conoce como signo de Frank. Muchas gracias. Para finalizar, espero que hayan entendido nuestra presentación a la perfección, que les haya gustado y que sea de mucho provecho para ustedes. Que tengan una linda noche. Hasta luego.